Belén, lo podríamos decir que es una historia desinclusiva de alguna manera, ¿no? Lo que le pasó. Exactamente. En este programa hemos repetido hasta de canto que todavía el Uruguay y a otros países del mundo también nos falta mucho por mejorar por la inclusión, que hay fuerzas que trabajan a diario y muy fuerte para generar inclusión en nuestro país, pero todavía falta un montón. Y esto se ve reflejado en todos los ámbitos, ¿no? En el Uruguay todos los días personas en situación de discapacidad física, personas en situación de discapacidad intelectual y sensorial, luchan por derribar ellos y su familia estas barreras para ser incluidas. Y la salud es una de ellas. Le vamos a presentar la historia de Belén, que con 18 años tuvo a su primer hijo, Benjamín, y el día que fue a parir, entre contracciones y nerviosismo y la alegría de tener a su primer hijo, también súper jovencita, no se pudo comunicar con el cuerpo médico debido a su discapacidad. Ella es una persona sorda. Y eso le llevó a descompensarse, sentirse mal, la falta de comunicación. Y justamente, ¿qué era lo que le impedía? ¿Cuál era esta barrera? Era el tapaboca. El cuerpo médico necesitaba tener tapaboca, él fue a darle la atención y ella no entendía qué es lo que le sucedía. Y bueno, debido a esto debieron practicarle una cesárea. Vamos a conocer esta historia para nosotros, quienes no tenemos una discapacidad aparente, podamos ponernos en sus zapatos y entender qué es lo que pasa en estas mujeres y estas personas en estas situaciones tan particulares. Realmente cuando tuve a mi primer hijo, yo iba muy contenta al momento de tenerlo, no iba acompañada de intérprete, entonces cuando llegué, sabían que el equipo médico sabía que era una persona sorda, pero ellos tenían, usaban tapabocas. Yo realmente, me puse muy tensa, muy nerviosa, porque realmente no entendía qué era lo que estaba pasando, qué era lo que me estaban diciendo. No podía seguir la comunicación. Yo realmente me sentí muy angustiada, muy mal. Yo realmente, me puse tan nerviosa y estaba tan angustiada que pedí una anestesia general en ese momento, porque realmente la incomunicación me dejó en un estado que no podía con esa situación. Entonces, bueno, decidí que fuera anestesia general. Cuando me dieron al bebé yo sentí mucha emoción, mucha felicidad y realmente traté de dejar ese suceso atrás y de olvidarme de eso. Pasó lo mismo con mi pareja, que es sordo también. En realidad, cuando tenía el equipo médico, el tapaboca, tampoco podía comunicarse. Entonces, bueno, ahí jugó un rol importante la familia, porque las enfermeras les informaron a ellos cómo estaba el bebé, que estaba bien, cuánto había pesado, y ellos nos informaron a nosotros dos. Pero claro, ahí se pierde también tiempo y contacto con el usuario. Entonces después yo hice los trámites sí con el segundo y pedí autorización para ir acompañada de mi intérprete. Pero antes yo, el médico, nadie me había dado la posibilidad con el primero. No me habían dicho nada y realmente yo no lo sabía. Entonces, justamente por eso fue que no pude hacer uso del servicio de intérprete. Después sí, en el segundo fui con mi intérprete. Pedí permiso al equipo técnico de la mutualista, hice todos los trámites, que claramente avisé que era una persona sorda, que era una mamá sorda, se firmaron unos papeles y bueno, de autorización para que yo cuando tuviera mi momento de parto lo pudiera hacer con mi intérprete. Y ahí fue otra la experiencia, muy diferente. Yo fui acompañado de mi intérprete y mi intérprete lo que hacía era la interpretación simultánea. Todo lo que me decía el médico, ella me iba informando y me iba hablando en lengua de señas de una forma muy clara, que yo me sentía muy segura. Estaba entendiendo y participando de toda la situación. Todo aquello que te conté de todo el nerviosismo del primer parto no pasó en el segundo. Uno se encuentra a diario con la barrera de la comunicación. Por ejemplo, el otro día mi hijo estaba enfermo y tuve una consulta médica con él en la emergencia y realmente no pude entender nada. Mi familia tuvo que apoyarme y oficiar como una especie de intérprete porque yo no pude comprender nada de lo que me decía el médico de la salud de mi hijo. Yo le pedí, él me hablaba, yo le pedí que a ver si había alguna posibilidad, porque algunos médicos, bueno, te escriben, hay otros que no, que solamente hablan, entonces que te cuentan qué está pasando. Entonces ahí falla la comunicación y bueno, y mi familia ahí fue la que me pudo ayudar para que yo pudiera entender lo que pasaba, pero no me sentí bien. Y hoy mostramos la historia de Belén, pero esta es una historia que se repite todo el tiempo, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la salud, sino en otras instancias también. Belén está embarazada de nuevo
Y por supuesto que va a ir con Alejandra a su parto para poder entender. Y ella contaba la diferencia entre el primer parto, donde nadie le había dicho que podía acceder a una intérprete, que tienen que hacer un trámite que es muy engorroso para que ella pueda entrar al parto, y el segundo, donde sí tuvo a la intérprete y pudo disfrutar justamente de todo ese momento. No, son las fallas de comunicación de las que hacíamos referencia hoy cuando hablábamos del estrés laboral. Evidentemente que acá no es la falta de comunicación porque estábamos, lo que es la persona sorda, sino la falla de comunicación a veces que en los sistemas de salud se da desde el vamos, desde antes de haber previsto esas situaciones. Sí, porque, falla de comunicación y de inclusión, sí. ¿no? Que este mundo no está adaptado para las personas con discapacidad y hay que trabajar sobre eso. Beso grande para Belén, que espera a su tercer hijo, y bueno, esta experiencia va a ser distinta. Y recordamos la importancia entonces de los tapabocas transparentes para posibilitar la lectura de labios, sobre todo Justamente. en situaciones de emergencia y en este contexto. Ya ¿no? se está trabajando. Los tapabocas inclusivos, ¿no? Sí. Que además, sumado a otra patología, no sé si lo llegamos a decir al aire, la gente que está traqueotomizada. Que también necesita La la lectura. transparencia para poder comunicarse. Sí. ¿no? O sea, Y que no ella me solamente son los decía sordos. que esta situación del coronavirus le trajo ese recuerdo, esa situación que al principio fue muy fea y que, bueno, que ha tenido impedimentos también para comunicarse en la calle justamente por eso. Muy bien.